En ese momento, la conciencia de Ryo ya se había desvanecido y no podía distinguir las palabras que intercambiaban. Una niebla había caído sobre su visión, pero aún le quedaba una vaga sensación de conciencia. Permaneció en ese estado por tanto tiempo que parecía que nunca terminaría. Lo único que se grabó vívidamente en su memoria fue la nebulosa visión de Lucius abusando a Ayame. Quizás el anime quería dejarlo simplemente en solo un asesinato, ver cómo el ser más odiado de Ryo estaba destruyendo lo que más apreciaba en su vida. No obstante, en la novela, él tuvo que presenciar algo peor. No solo la muerte de su madre, sino que ésta fuera profanada delante de sus ojos para después ser ejecutada. Una diferencia que solo radica en una palabra, pero de por sí cambia completamente lo ocurrido, pues si la serie animada hubiera sido completamente fiel a los textos sagrados de la novela, habríamos terminado con una escena bastante cruda y dolorosa, en donde el odio de Ryo no solo estaría aún más justificado, sino que empatizaríamos con él y también desearíamos la destrucción completa de aquel antagonista. Héroes, bienvenidos todos a esta emocionante emisión. Lo que tú acabaste de escuchar es solamente la punta del iceberg sobre todos los datos que salieron al comparar el anime con su novela, resultando así en una gran cantidad de información curiosa de la cual estoy seguro que muchos de ustedes no conocían, pero que les va a encantar. Takarakoso y Makokode, este lindo amigo tuyo, empezará con número 1. Invocando brevemente los datos del capítulo anterior, este debió haber finalizado con la humillación pública de Gon, en donde muchas de las personas expectantes del pueblo, después de enterarse de la noticia de que él había tratado de abusar a la hija de la jefa del pueblo, inmediatamente fueron a lincharlo. Escucharon por parte de los guardias que se encontraban dentro de una especie de jaula en el centro de la ciudad, pero una vez todos fueron a ver su condición para darle su merecido, se toparon con la escena de alguien completamente golpeado y destrozado, con un rostro muy partido. Y en este día, él no debería encontrarse tan pleno y sereno. De hecho, sus rasgos, su rostro debería seguir aún sangrando, vuelto mierda. Y, en adición, quien se aseguró de recomponerle la cara hasta el punto de que volviera a ser reconocido como un humano fue el mismo Ryo, no Hayate. Número 2. La estancia en donde se habían quedado los miembros de la aldea en donde Ryo estaba viviendo era un sitio arrendado, mas no un hospedaje. Por ende, ellos tenían que buscar su propia comida, tenían que lavar su propia ropa y pagar los servicios que ellos mismos utilizaran. Solamente habían alquilado el lugar para poder depositar toda la mercancía que habían traído y poder dormir. El resto de sus gastos corría por su propia cuenta. Número 3. Cuando Gon fue entregado a las autoridades reales, él no estaba tan fresco y sereno como pudimos apreciar en el anime. Después de todo, Ryo había implantado la maldición del miedo dentro de su mente. A medida que le daba una golpiza con sus puños, también utilizaba artes espirituales de lavado de cerebro. Entonces, cuando él se bajó del carruaje y vio a Ryo, quien estaba fiscalizando la entrega, empezó a temblar, cayó al suelo y comenzó a sentir pánico. Inmediatamente los guardias que estaban tratando de transportarlo a las celdas le dieron un golpe con su vara de contención en la cabeza para que no se resistiera y siguiera su camino. Por cierto, ¿se preguntan ellos a dónde estaban siendo transportados? En el anime no se da ni una sola palabra al respecto, pero como lo dije en el video anterior, la intención de la abuela Yoba, era hacer que se convirtieran en esclavos para que el mismo Estado los comprara y de esta forma recibieran beneficios tributarios y económicos para sus propios fondos. Después de que fueron entregados a las autoridades y recibieran la declaración de un funcionario del Estado como Hayate, el proceso fue increíblemente rápido. Se resolvió una sentencia en solo una tarde y estos fueron vendidos como esclavos. Aunque se les dio la opción de subastarlos para adquirir más dinero, ellos tomaron la opción de que el Estado los comprara. Y así, por Go, recibieron una moneda de oro,
que de por sí esto serviría para que una sola familia pudiera mantenerse durante varios meses dentro de la capital, aquí en donde los precios de la comida, de la vivienda y del mismo subsistir son increíblemente costosos. Número 4. Con el dinero que habían adquirido, el cazador Doro decidió guardarse unas cuantas monedas de plata para invitar a Ryo y al chico a comer un poco de este ramen oriental. Resulta y parece ser que el hermano de Sayo lo había probado antes la vez anterior que vino a la capital y le había fascinado tanto que después le exigió a Sayo que tratara de preparar algo similar, pero sin tener la receta sobre cómo fabricar los fideos hechos a base de harina y soya, pues simplemente le había quedado una especie de masa viscosa, la cual no se acercaba ni de lejos al sabor que había probado en esa oportunidad. Por cierto, aunque Shin se mostraba bastante hostil con nuestro querido protagonista Ryo, el Kirito, realmente después de ver y enterarse de la noticia de que había salvado a su hermana de ser profanada, de ser violada, empezó a sentirse un poco más agradecido, lo trataba de una mejor manera, no era su mejor amigo, pero ahora sí entraría en el término de llevarnos bien. Número 5. Aunque Ryo quería llevar a Sayo a comer kamuta, realmente estaban perdidos en la capital y no recordaba exactamente dónde era en donde lo habían probado. Entonces, aunque habían muchos restaurantes que ofrecían el producto, realmente no estaba muy seguro si iba a ser delicioso o si iba a ser de la misma calidad que había probado antes. Y si quería impresionar a esta chica, quería hacer que disfrutara de algo bueno. Entonces, mientras caminaba, una señora de venta de bienes de lujos le dijo: venga niño, por favor, veo que tienes una novia muy bonita, venga, acérquese y cómpreme. Y bueno, al final le terminó comprando, pero en adición él le preguntó: disculpe, ¿usted de casualidad no sabe en dónde podría comer kamuta de buena calidad? Y ella, en agradecimiento de haberle comprado un producto por 2 platas, que de por sí eso es muy costoso, le dijo de un buen sitio, y ahí la llevó y estos dos disfrutaron dulcemente mientras departían de un buen almuerzo. Por cierto, quien le había puesto la horquilla en el cabello de Sayo no fue la vendedora, sino que fue el mismo Ryo, y esto fue lo que hizo sonrojar aún más a esta querida niña. Número 6. Después llegamos a la escena en donde Komamo estaba tratando de ser secuestrada por unos sujetos y su guardia personal inmediatamente trató de defenderla, pero fue sobrepasada por uno de estos y así uno trató de escapar. Después llegó Ryo heroicamente para protegerla y salvarla en el último momento, pero realmente no es que haya llegado ahí por pura casualidad. Claro, había sentido un alboroto, varias personas estaban un poco alertas a la distancia y él utilizó su magia espiritual para mejorar su oído y así, incrementando la agudeza, fue capaz de entender la situación sin que tuviera que presenciar los hechos. Inmediatamente le dio sus cosas a Sayo y como un vendaval llegó a la escena de los hechos rápidamente. Ahí un sujeto trató de atropellarlo, pero él con sus habilidades de jiu-jitsu lo volvió al piso y lo hizo mierda. Miró a la joven chica y trató de deducir qué fue lo que le había pasado. Vio que no había heridas, vio que no había golpes, entonces posiblemente la habían drogado. Y si estaba drogada, entonces tardaría bastante tiempo en despertar, quizás un día. Y por eso no quería involucrarse más. Terminado el trabajo, hecha la buena acción del día, se abriría del parche. Número 7. La escena no fue así, en donde Gouki se encuentra con Ryo. De hecho, hay bastantes abismos temporales en la explicación de esto. ¿Se acuerdan que al principio Ryo y Hayate tomaron caminos separados porque Hayate tenía cosas que hacer en otras aldeas? Entonces es absurdo de que él inmediatamente se encontrara en la capital y le entregara la carta a su padre para después ellos ir a buscar a Ryo en el mismo lapso temporal. Esto es mentira, esto fue algo que los animadores se les pasó volando, una estupidez. Resulta de que en la novela Ryo hizo sus vueltas en la capital, vendieron todos los productos que habían cosechado y volvieron a la aldea. Así estuvieron durante una semana y después ahí fue cuando Hayate tuvo la oportunidad de reunirse con su padre. Le entrega la carta, le dice que la había entregado, que se le había pedido el favor personalmente a Yuba, y este inmediatamente se levanta para ir a la aldea de Ryo y encontrarse con él. El viaje duró unos cuantos días. Mientras tanto, todos en la aldea, celebrando la exitosa venta y cosecha, hicieron una fiesta, un banquete. Los hombres se emborracharon en la mitad de la plaza y las mujeres se esforzaban en sus platillos de comida. Ahí fue cuando Ryo activó la barrera que siempre tenía alrededor del pueblo. Después del incidente, Gouki no quería permitir que extraños vinieran a perturbar la paz. Por ende, siempre que alguien cruzara esta barrera, él lo sabría y trataría de investigar para deducir si eran peligrosos o no.
Ahí fue cuando encontró a Gouki al lado de su esposa, también rodeado por una gran escuadra de soldados. Ahí estos preguntan por Ryo y él responde ser él mismo. Se arrodilla increíblemente rápido en el piso y le dice que él era sirviente de su madre, viene en nombre de la corona y le gustaría hablar con él personalmente. Era un tema que no se podía tratar en el campo, entonces él pidió de que fueran dentro de la aldea y lo hablaran en la casa de Yuba. Ahí se le explica lo que vimos en el anime, el hijo de una princesa que tuvo que escapar, de que habían problemas políticos, de que un sujeto trató de secuestrarla, profanarla, etc. Pero todo debió haber sido en lapsos de tiempo completamente diferentes, habían semanas de diferencia. Número 8. Bueno, aquí vamos a dar una información rápida de por qué Ayame empezó a sentirse atraída por Zen. Resulta de que él, al ser un plebeyo, un granjero que se había adquirido el rango de guerrero noble, empezaron todas las demás personas a despreciarlo, a verlo de una mala manera. Pero aún así, como él estaba al lado de la princesa, su lado curioso empezó a ser despertado. Obviamente nunca, o por lo general no tenía la oportunidad de hablar con las personas del mundo inferior, por así decirlo. No entendía muy bien su estilo de vida, sus costumbres, su forma de vivir, vuelvo y repito. Entonces, constantemente saciaba su curiosidad con preguntas y él amablemente le respondía, le daba historias que componían un todo de su ser, aventuras que para Ayame era la puerta a un nuevo mundo. Tanto se inspiraba que en muchas ocasiones ella decidía escaparse del castillo para visitar las aldeas, los pueblos, simplemente para tratar de corroborar lo que su querido guardaespaldas le decía. Esto le daba bastantes dolores de cabeza a todos los guardias personales porque la princesa se escapaba todo el tiempo y ellos siempre tenían que rastrearla. Número 9. Pausa, Gouki. Explique bien la historia porque eso no pasó así exactamente. Cuando Zen evitó el secuestro de la princesa Ayame, no es que el principal comisor del delito hubiera escapado por la ventana, no. De hecho, Zen era un buen guerrero, lo inmovilizó en el piso, pero antes de llamar a la guardia para que ellos fueran capaces de apresarlos, él mordió una píldora en su boca, lo que le causó una muerte instantánea. Ya no habían testigos, entonces había solo una cosa que decir. Por parte del príncipe, su siervo había sido asesinado, y por parte de Rem y la princesa, este trató de secuestrarla. No habían suficientes pruebas para echarle la culpa el uno al otro, y ahí vino esa demanda absurda: quiero un matrimonio político con esta princesa y de paso ejecuten a ese maldito bastardo. Pero resulta y acontece de que este príncipe tenía la peor reputación del mundo. Aparente era mujeriego, sádico, borracho, lo peor hombre que podrías encontrar en la vida. Y sabían que si le entregaban a su hija a ese ser, seguramente amanecería muerta un par de años en bolsas de basura, así como en Colombia. Ah, y por cierto, olvidé algo muy importante sobre esta historia. El rey quería hacer que su hija no sufriera ningún daño, pero por las apariencias, para evitar de que el mismo pueblo se rebele por esta decisión de negarse a continuar con el tratado de paz, dijo en un principio: bueno, sí, está bien, vamos a aceptar sus demandas, vamos a ejecutar a Ren y también vamos a entregarle a mi princesa. Pero eso solamente era una fachada para ganar tiempo. Inmediatamente le ordenó a su siervo escapar, irse lejos. Y así, después de que inmediatamente le dieron la noticia al príncipe diciendo: ¡ay, perdón, se escaparon!, el gordo se emputó y después volvió a su patria diciendo: maldita sea, ustedes son unos desgraciados, volvemos a iniciar la guerra. Pero ya no estaba esa excusa de que el rey no haya cumplido, simplemente decidieron pasarle toda la culpa a estas dos personas para que no estallara una revolución social. Bueno, volviendo al caso, la guerra fue bastante sencilla. Gouki junto a otro pelotón de unos 100 élites decidieron infiltrarse por el bosque y mientras ambos bandos chocaban, ellos llegaron en una especie de ataque de pinza por detrás, ejecutando a los principales generales y capturando al príncipe que había iniciado esta guerra, la había declarado. A final de cuentas fue una victoria fácil, pero ellos no pudieron volver hacia su ciudad natal, Ayame y Rem, sencillamente porque habían sido categorizados como criminales nacionales, que por su culpa la guerra había estallado y principalmente el rey ordenó silencio a todos los que conocían la verdad de la historia. Número 10. La reina Shizuku fue ligeramente nerfeada.
Aparentemente, según como la describía la novela, ella era una mujer increíblemente hermosa que, a pesar de su edad, se conservaba muy bien, casi idéntica a su madre. De hecho, si ésta estuviera viva y se encontrara justo a su lado, según Ryo, él dijo que la podría confundir con su hermana. Estos elogios hicieron que la reina Shizuku empezara a sonrojarse y lo que se desenvolvería en esta conversación ya sería algo más agradable. Ambos compartirían, se reirían y empezarían a soltarse. Incluso Ryo empezó a dejar de ser un tanto formal con estos abuelos. Número 11. Con respecto a Lucius, la verdad no sé qué decir exactamente en este momento. Sí, ya me acordé qué es lo que tengo que decir. Resulta de que Lucius solía colaborar bastante con Ayame debido a que, como Ryo era un niño muy pequeño, era bastante inquieto. Ella no era capaz de dejarlo solo porque inmediatamente estaba poniéndose o metiéndose en problemas. O se caía de la mesa, o trataba de saltar la cuna, o inmediatamente agarraba un cuchillo para tratar de apuñalar la pared. Tipo de cosas que un niño normal haría. Entonces solía pedirle a Lucius que hiciera las compras por él, que de vez en cuando hicieran una que otro favor con el fin de ayudar a la manutención del hogar, aunque bueno, por dinero jamás le pidieron, ya que Zen había trabajado durante toda su vida como un camello para dejarles un buen sustento económico. No podían darse lujos tan extravagantes, pero si se encargaban de solamente comprar lo básico podrían vivir bastante tiempo, y así fue como lograron mantenerse durante 5 años. Número 12. Hay una escena en la que Ryo no sabe exactamente si fue un sueño o si simplemente fue algo real, pero que a duras penas fue capaz de detectar. Si fue real, él desea que fuera real. Antes de que su madre muriera, se arrastró hacia el cuerpo de él y le ofreció una hermosa sonrisa. Después lo abrazó y lo sostuvo entre brazos diciéndole que todo estaría bien. No sabe exactamente si realmente pasó o fue parte de alguna alucinación, pero en el fondo él le gustaría de que hubiera sido real. Inmediatamente después vio cómo ella fue asesinada y su memoria llegó hasta ahí. Número 13. En esta escena Ryo había troleado a sus abuelos, porque después de que Homura le dijo seguramente tú y tu madre nos guardaron bastante rencor, él dijo así sin titubear, sí, les guardo rencor. Cuando dijo esas palabras, ellos temblaron, miraron hacia abajo y casi se ponen a llorar, pero inmediatamente él corrigió sus palabras, les dijo, es lo que yo diría o que cualquier persona diría en circunstancias normales, pero ya que mi madre estaba profundamente agradecida con ustedes por darle la oportunidad de vivir con la persona que amaba, pues le rompieron el estatus social, la diferencia que había entre ellos dos, sencillamente no pudo estar más agradecida con esto, por ende sería absurdo de que yo tenga malos sentimientos hacia ustedes. Y después de escuchar esas palabras, como siempre dijo, oh por Dios va, me sentí aliviado, oh gracias al cielo. Pero por un momento Ryo casi hace que les dio un infarto a esos dos viejos. Número 14. El combate entre Gouki y el Kirito 4.0 realmente no fue así y sí fue así. En el anime vimos de que los reyes presenciaron dentro de la residencia de Gouki el combate, pero resulta de que estos estaban muy ocupados con sus labores. Realmente no podían hacer de que ninguno de la cancillería o sus ministros se dieran cuenta de la reunión que estaban sosteniendo con su nieto. Después de todo él tenía que seguir manteniéndose en secreto, y le dijeron vaya a la casa de nuestro dios de la guerra y entrene con él durante un tiempo. Y él dijo bueno listo, hágale pues. Después fueron allá a hacer un entrenamiento y cuando llegaron a la puerta le dijo, bueno, ¿usted cuándo quiere pelear conmigo? ¿Quiere hacerlo ya? ¿Quiere hacerlo después? Y él dijo, no, hagámoslo de una vez, sin miedo al éxito. Y ahí empezó la confrontación. Encontraron a Hayate en la mitad del lugar blandiendo su espada, entrenando. Y después le dijeron, Hayate, desocupe eso que necesitamos el espacio para pelear con Ryo. Y él dijo, mierda, Ryo, ¿qué hace aquí? Y alterado por la orden que había recibido por parte de su padre, inmediatamente fue a buscar las espadas de práctica y se las entregó. Y ahí es cuando se desenvolvió el combate, no en presencia de los reyes y solamente como testigos su esposa que era el árbitro, Hayate y su hermana menor junto a su guardaespaldas, nadie más. Número 15. Alto. En la novela todas las habilidades tienen una explicación, no pasan así porque sí, como por ejemplo el primer movimiento del Kirito. Cuando él se acercó hacia Gouki, había utilizado una arte espiritual de aceleración, la cual hace que, usando magia de viento, su cuerpo se desplace a una velocidad vertiginosa en una corta distancia. Por así decirlo, arte de combate era perfecto para cerrar las distancias y sorprender al enemigo, de no ser porque su oponente era el famoso dios de la guerra, que tenía miles de cadáveres a sus espaldas de grandes guerreros, habría sido derrotado en el primer movimiento. Él mencionaba que si trataba de tomar distancia
distancia de este sujeto estaría entrando en su rango, en su territorio, y empezaría a abrumarlo. Por ende decidió tomar una segunda opción. En lugar de permitirle utilizar esta velocidad sobrehumana, que realmente no es nada bonito verla en un ser humano, decidió enfrentarlo en un infighting de cerca, así como a los putazos de 1 versus 1 a distancia de 50 centímetros. Y aunque este era el territorio del dios de la guerra, realmente el Kirito está muy chetado, tiene bastantes poderes y tiene un poder que hace que los demás se nerfeen a su alrededor. Mientras él intercambiaba sus golpes, sus putazos, el dios solamente podía defenderse, a duras penas podía esquivar uno que otro y evitaba los letales. Pero ahí desde el punto de vista de Hayate, él decía: si utilizaran espadas reales, mi padre hubiera perdido hace mucho tiempo, pues habría perdido los brazos, las piernas y Ryo habría ganado desde hace mucho tiempo. Número 16. Y bueno, la pelea fue bastante rápida. Realmente en la novela debió haber pasado durante varios minutos, pues Gouki se negaba rotundamente a cederle una victoria fácil a Ryo. Aunque sus extremidades estuvieran temblando, aunque él estuviera siendo abrumado, se negaba a soltar su espada y a permitir que Ryo conectara un golpe directo. Aquí fue cuando utilizó su arte secreta, hoja de viento, es una especie de Getsuga Tensho. Cuando la disparó, Ryo levantó un muro de agua y después utilizó la apertura para tratar de darle un golpe final, pero fue detenido por el árbitro considerando de que él había ganado. Después de apreciar esa expresión de fuerza, la hermana de Hayate, Komamo, dijo de que estaba impresionada por esas habilidades y también quería entrenar con Ryo. Él, en su forma de Oni-chan senpai, le dijo: claro, no te preocupes, si quieres entrenemos los dos. Y después del entrenamiento con Gouki, empezó a jugar con la niña. Ella trataba de liberar todo su potencial de combate, pero a final de cuentas la diferencia de talento era abrumadora. A final de, no sé, quizás unos 20 minutos, la niña estaba en el suelo, respirando cansadamente, pero muy feliz, ya que no tenía tantas oportunidades para poder demostrar o liberarse completamente. Y bueno, realmente eso sería todo lo importante del capítulo. Si te gustó, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que ese es tu amigo y buen vecino, el viejo Migue. Y pues nada, mi hermano, nos vemos el día de mañana con lo que tengas preparado, porque la verdad ya no sé qué más publicar. O es de Sechitara, o es esta vaina, o un video que me invente por ahí. Bueno, ni más que agregar. Adiós, bro.